Recta final de Proyecto Puente, periodismo diferente. Bueno, siga compartiendo la publicación en Facebook en modo público porque lo invita a desayunar El Dorado Restaurante. Son dos cortesías individuales para El Dorado Restaurante. ¿Cómo le quería ir a desayunar? No es solo carne asada El Dorado, también es desayunos muy ricos en su restaurante. Y le tenemos dos cortesías. Siga, comparta la publicación. Usted está en Facebook, compártala en modo público y ponga quiero ir al Dorado o vamos al Dorado Restaurante para que se gane estas cortesías de parte del Proyecto Puente. Dos individuales, facebookeros, adelante, sigan compartiendo en modo público. Le doy la bienvenida a los diputados porque ellos fueron emblemáticos la semana pasada, fueron los únicos que retomaron el tema Hermosillo y extrañamente hay una especie de silencio con el tema Hermosillo, no como otras veces que se debate lo suficientemente en los sectores políticos, sociales me refiero. Y por eso invité a Yumiko Palomares de Morena. Bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Gracias por la invitación. Diputada del Distrito O10. María Dolores del Río, y aparte ella es exalcaldesa, y hay que decirlo, una exalcaldesa pues que no dejó con esos escándalos como lo hemos visto en Hermosillo o recientemente, ella de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Bienvenida. gracias. Gracias por estar por acá. Y Eduardo Urbina, también del PAN. Bienvenido, Eduardo. Muy buenos días, Luis Alberto. Los tres esgrimieron ahí posturas interesantes y por eso los quisimos traer para analizar, para que las ampliaran, que lo vinculamos con el alumbrado público, que lo hemos tocado también esta semana, que entre más lo abordamos vemos cómo es posible que Hermosillo por 15 años, dicen sectores, la misma alcaldesa dice, quieren cancelar incluso la concesión. No sé si lo logren, pero es parte también de lo cómo sufren las finanzas. ¿Quién abre? A ver, Yumiko, Hermosillo. ¿Qué te preocupa, Hermosillo? ¿Qué tiene que ocurrir para el rescate financiero? Pues para el rescate financiero hay que entrar. Yo hice un exhorto. Sí, Desde lo que es para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la Gobernadora de Estado. La compañera solicitó que ampliáramos el exhorto, el compañero también se aceptó. Hay que trabajar para rescatar Hermosillo. Hermosillo recibió el ayuntamiento en la cuenta solo 1.200.000 pesos para una capital, que es la capital del estado de Sonora, y un municipio que operativamente diario por lo menos se gasta 250.000 pesos. Entonces le dejaron para trabajar, ¿cuántos días estamos hablando? 5 días para operatividad. Entonces ahorita lo que está pasando en Hermosillo es lamentable porque no tienen ni para gasolina las patrullas. Están trabajando menos de 50 patrullas para 225.000 llamadas que se reciben al mes promedio en el C5. No hay para recolección de basura. Es triste lo que está pasando en Hermosillo y esa aberración cómo dejaron Hermosillo también. Aberración. ¿Y tú propones qué? ¿Que se rescate? ¿Que haya un rescate? ¿Cuál es la propuesta tuya? Sí, que haya un rescate para Hermosillo, que entren los gobiernos federales y el gobierno estatal para bajar apoyo para sacarlo adelante. ¿Y en rendición de cuentas, qué propones? En rendición de cuentas, pues irnos hasta el fondo. La alcaldesa de Hermosillo ha venido diciendo en varios medios de comunicación desde que tomó protesta este 16 de septiembre que va a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, Tesorería Municipal ya hizo lo que le corresponde al momento de recibir, ya lo entregó ay, se me fue, a Contraloría, perdón. Ya lo entregó a Contraloría. Contraloría tiene 90 días para decir qué es grave y qué no es grave y hacer las denuncias correspondientes, que este término se le vence a ellos más o menos para la primera semana de enero. Con el alumbrado público, o ahorita nos vamos con el alumbrado público para preguntarle a los tres. María Dolores, un primer acercamiento con lo que pasó con Hermosillo. Mira, yo creo que hay un desorden de las últimas administraciones en el manejo del recurso público. Ese es evidente, ¿no? Yo comentaba que no entendía cómo si hoy Hermosillo tenía un presupuesto de alrededor de 4.500 millones de pesos y una deuda, tomando en cuenta proveedores, que ahorita voy a hablar de otra deuda que está por ahí que hay que revisar también, no, una deuda aproximada de 2.200, 2.300 millones, deuda en bancos más deuda a proveedores,
el municipio presentara las condiciones que presenta o que nos está manifestando la alcaldesa y algunos funcionarios. ¿Qué condiciones? Pues un gobierno sin recursos, como decía la diputada, pero también sin patrullas, o sea, el comisario de la policía hablaba de 46 patrullas, sin hablar de las de tránsito, ¿no? 31 carros recolectores de basura. Entonces dices, bueno, ¿cómo si ha habido tanto recurso? Porque es mucho recurso, ¿no? Hermosillo está en las condiciones que está. Y yo te pongo un ejemplo, tú decías, bueno, es que fuiste presidenta municipal, efectivamente, yo te voy a decir, el último presupuesto fue de 1,800 millones, estamos hablando que de un crecimiento casi 3 veces del presupuesto, ¿no? Una deuda de 500 millones de pesos, nosotros había ese entusiasmo de decir vamos a reducir la deuda, en lugar de decir vamos a endeudarnos más, entonces yo digo, si así fue como el último año, ¿no? Estoy hablando del 2006, en 12 años, ¿qué sucedió? Que hay más deuda, hubo más dinero, ¿y en dónde están las obras? ¿Para qué se endeudó el ayuntamiento? ¿Dónde está reflejada la obra del ayuntamiento? ¿Dónde están la adquisición de carros, de más patrullas, de camiones recolectores? ¿Dónde está? Entonces, si no está en ningún lado, y otro dato importante, en el 2006 había 112 patrullas, igual sin contar las de tránsito. Estamos hablando también de más del doble de las que hoy se tienen, ¿no? Con una población mucho mayor. Entonces, sí es evidente que hubo un endeudamiento que no se reflejó, insisto, en obra, y 2, un desorden financiero. Y ese desorden en la administración a lo mejor tiene que ver con que empezaron a darle trabajo a mucha gente, ¿no? Crecieron la burocracia y si no podían darles base o no les podían contratar, pues entonces eran a través de consultorías o de otro tipo de maneras de pagar los favores o a la gente que estuvo en las campañas, no lo puedo explicar, pero hoy estamos ante una administración obesa, ¿no? Y una administración prácticamente en quiebra. Yo coincido ahora, rescatarlo, pues vamos a suponer que hay que entrar a rescatar Hermosillo, hay que entrar a rescatar Obregón. Yo creo que aquí lo que hay que revisar es qué ha estado pasando con todos los ayuntamientos, por lo menos los 3, 4, 5, los 6 más grandes en los últimos años, que vemos hoy unas condiciones lamentables en Sonora a través de sus ciudades. Ese es el tema. Y si no lo analizamos, entonces lo que vamos a tener son presidentes municipales que van a llegar cada 3 años a quejarse de lo que le dejó el anterior, pero no van a hacer nada. Porque yo he escuchado a la alcaldesa decir que sí el hermano del exalcalde, que sí esto, pero no he visto una sola denuncia de ellos, ¿no? No hay una sola. Y entonces me parece un discurso. ¿No será que están integrando también? A ver, porque bueno, ojalá, es lo que dice la diputada. Con cuidado, han dicho. Se le vence apenas la primera semana de enero. A lo mejor, lo que no han anunciado es qué denuncias han presentado, ¿no? Eso sí, vamos a darles el beneficio de la duda hasta la primera semana de enero. La administración anterior, el gobierno del estado presentó como 500 denuncias, no te hace la ironía, o miles de diligencias, y mira lo que pasó. Digo, es decir, y mira cómo no se integraron bien, cómo incluso hasta fabricaron algunos delitos, hay denuncias serias de eso, por hacerlo apresurado. El caso Jorge Morales fue emblemático. Digo, estamos hablando del Estado. Sí, nada más, no perdamos de vista algo. Yo me refiero, hice un paralelismo, obvio, guardando las proporciones, en cómo una autoridad también, si no ha presentado, esperemos que las esté integrando bien. Porque es su deber integrar averiguaciones bien, que no se le caigan. Vamos a darle el beneficio de la duda, estoy de acuerdo contigo, Luis Alberto. Nada más que este discurso yo lo oí hace 3 años, el mismito discurso. Y no pasó absolutamente nada, ¿no? Ese es el mismo discurso, y entonces el endeudar nuevamente al ayuntamiento, que vengan y rescaten el ayuntamiento, sin que el ayuntamiento haya presentado públicamente un plan de ordenamiento financiero, también eso es lo que hay que revisar, ahora que va a estar el presupuesto, ¿verdad? Ahora que van a integrar su ley de ingresos y su presupuesto, viene, ahora sí como diría, la prueba de fuego. Vamos a ver cómo ordena la administración municipal. Tienes razón. Eduardo, ¿cuál es tu diagnóstico y qué opinas de lo que han dicho tus compañeros? Prácticamente el análisis, creo que la diputada María Dolores es muy precisa en el tema de la crisis de Hermosillo, así está, pero hay que entender también que es una crisis de los municipios en el país. Estamos viendo un gran riesgo de que los municipios estén tronados financieramente y eso provoque decadencia en los servicios públicos, inseguridad.
También hay diferentes tipos de ayuntamientos, y pongo el caso de San Luis Río Colorado, que tiene unas economías mucho más sanas, finanzas mucho más sanas, digamos, de administración a administración. Eso se puede distinguir mucho, por ejemplo, en cómo pagan los aguinaldos. Fue el único municipio que es autosuficiente en su pago de aguinaldos, es decir, tiene unas finanzas sanas, bajo gasto en servicio de deuda, entre otros parámetros. En el caso de Hermosillo, prácticamente lo que hemos estado viendo es indisciplina financiera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es gastar más de lo que ingresan, y eso es un factor grave. Alto gasto corriente, ya tasas arriba del 85%, eso implica pues que no hay dinero para liquidez. ¿Y qué han venido haciendo? ¿Cuál es el gran problema de eso? Que primero endeudaron al Estado a largo plazo, y el factor más grave es que lo han empezado a hacer al corto plazo. Están usando la tarjeta de crédito para pagar, y lo que termina pasando es eso, que las cuentas bancarias terminan por ser insolventes a la hora de utilizar los recursos. Y lamentablemente yo lo que he visto de la actual alcaldesa es, lo primero que hizo es volver a sacar la tarjeta de crédito. Entiendo la emergencia de tener que pedir un crédito a corto plazo para solventar los gastos urgentes, por así decirlo, pero creo que necesitamos algo más de fondo, un plan mucho más estratégico para saber cómo están las finanzas. Yo sí soy de los que creo que el Estado tiene que ser subsidiario de los problemas municipales, no puede ser ajeno. Si bien hemos sido un crítico en el grupo parlamentario del PAN de que el Estado también tiene un desorden financiero claro, preciso en la cuenta pública, pues es difícil. Si el Estado está con un desorden financiero y los municipios están en un desorden financiero, prácticamente estamos rumbo pues una anarquía financiera. Y eso que nos va a terminar provocando es, hoy faltan patrullas, ¿no? Faltan recolectores de basura, faltan diferentes. El día de mañana van a faltar nóminas. Pues también faltó ya, ¿no? No, sí, y en Empalme fue gravísimo, en Empalme, pero aquí en Hermosillo va a terminar pasando. Y eso es, digamos, la inoperancia de un ayuntamiento se va a reflejar en los intereses del ciudadano. Hoy fue la basura. Y en el tema de alumbrado, pues obviamente también va a haber una crisis en el tema de pago. Lo decía la directora de Alumbrado Público, que no hay dinero para pagar los 14 millones de pesos mensuales que requiere el pago de esta obligación financiera, que al fin de cuentas es una obligación. Y lo comentaba bien. ¿Qué tiene que pasar, Eduardo, en esto? Tiene que haber un plan estructurado de parte de la alcaldesa, y también tiene que haber un plan estructurado del Ejecutivo Estatal. El Ejecutivo Estatal tiene que ser un plan para rescatar a los municipios. No puedes divorciarse del interés de la seguridad pública municipal, de los servicios públicos básicos, del agua potable, decir el Estado no me corresponde. Claro que le corresponde porque es un bien común, y creo que el Estado tiene que ser subsidiario. Que es muy importante, uno, es transparentar las cosas, y me parece muy importante ahorita lo que dijo la diputada María Dolores del Río. Existen unas deudas, digamos, poco transparentes. Me preocupó, de los 280 millones de pesos, son 90 millones de pesos para aguinaldos y el resto es para pago a proveedores. Quisiéramos saber qué proveedores. ¿Por qué? Del actual crédito. Pero además también hay una subcotización al tema de deuda. Hay deudas laborales por casi 400 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó y que el ISAF no lo había hecho. Es decir, estamos viendo apenas la punta del iceberg del problema financiero, y creo que lo correcto es partir por un diagnóstico muy claro, no preciso, y sí le pediríamos nosotros, el Grupo Parlamentario del PAN, a la alcaldesa, pues elevar el nivel de seriedad. No necesitamos declaraciones, que si el hermano, el exalcalde, necesitamos denuncias, pero además necesitamos acciones claras. Nosotros se lo hemos dicho, del grupo parlamentario va a tener el apoyo en el rescate financiero, y así lo hemos hecho, nuestra agenda ha sido municipalista. Muy bien. Ahora me voy con el tema de la concesión. Entonces, ¿coincides también que debe haber, más claridad, más transparencia, pero también rendición de cuentas? Sí, pero inclusive ese fue lo que se lo solicitó, que se agregara al punto de acuerdo, es que no quedáramos en esta retórica de fue la administración pasada, sino que existieran acciones concretas, que no dependiéramos simplemente del discurso, sino que se presentaran las denuncias. Yo entiendo que hay procesos en la Contraloría, esperemos simplemente que no pase lo que pasó los trienios pasados, que simplemente se quedaron ahí, y que esta vez sí haya consecuencias. Luis Alberto, me gustaría nada más... Porque voy con el tema de la alumbrado. Sí, antes de que entras a eso, nada más para rematar algo ahí en este tema de lo que tú dices, ¿no? De la transparencia. De pronto pareciera, y lo dejo ahí incluso para investigar, para revisar, y lo asumo como parte de la agenda de la Comisión Anticorrupción, de pronto pareciera que los ayuntamientos, y coincido en que no es solamente el tema de Hermosillo, hay que revisar lo que está sucediendo en los municipios en Sonora, se convirtieron en la caja chica.
O sea, así como decían, tal organismo es la caja chica del ayuntamiento, pareciera que los ayuntamientos se convirtieron en una caja chica, porque a pesar de que efectivamente los fondos federales son los que se auditan y todo, hay menos transparencia en el ejercicio del recurso público municipal, hay menos, o sea, como la vista puesta hacia cómo se gasta el recurso, y yo creo que soy municipalista 100%. Eso me preocupan cosas que estoy viendo a nivel nacional y en el estado, en donde el municipio va a quedar debilitado, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que la excusa que tienen para hacer eso es decir que el municipio es más corrupto que las otras instancias de gobierno. Y entonces creo que hay que poner ojo a eso y encontrar un mecanismo que permita darle seguimiento a quien se roba el recurso público de todos, pero sobre todo el municipio. Que es donde se genera, ¿no? El alumbrado público, ¿cuál es su posición? Una concesión que está a 15 años, un servicio público por el que se va a pagar 14 millones de pesos al mes, se van a pagar casi 2.500, 2.800 millones de pesos. Ya lo hemos abordado esta semana ampliamente con todas las posiciones y lo seguiremos abordando. El ayuntamiento dice, lo estamos analizando para cancelarlo, no podemos, es decir, y además el servicio está al 50%, en otros al 0%, no se cumplió. Construlita sí dijo Lux System que no, que todo está de primer mundo y que se pudiera pagar una penalización incluso para hacer el contexto de 800 y feria de millones de pesos. Si traen todo ese contexto, pues ¿qué va a pasar con ese alumbrado público que Movimiento Ciudadano lo estuvo denunciando? Ya tuvimos también a Rosalena Trujillo. Hay una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, otra prueba más que la Fiscalía y la Carabina de Ambrosio es la misma. Bueno, si es para el PRI no funciona, pero si es para el PAN o alguien de ustedes o algún sector crítico, sí persigue. ¿Qué va a pasar? Porque estamos en la inopia. Digo, esperar que en Sonora se haga algo es contra el PRI, no va a ocurrir. Pues en cuestión de esa concesión se está trabajando para cancelarlo. Pero tú no apoyas tu posición, ¿cuál es? Que se trabaje para la cancelación. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Esa es mi posición. Porque es demasiado excesivo, el servicio no es lo que se esperaba. Por eso. El de Morena está apoyando a la presidenta desde el Congreso con esa postura. Ahorita se está trabajando precisamente en ese tema. No se ha dado una ruta, qué es lo que se va a hacer ya, o sea, o cuál va a ser el plan, pero se está trabajando y lo que se ha avanzado es en eso que se está trabajando en la cancelación. Pero ustedes lo apoyarían por eso. Sí, claro que sí. Dolores. Bueno, un tema demasiado abordado. Pero sí, el tema vigente. de la concesión, ese es otro de los temas. ¿Por qué los ayuntamientos de pronto han perdido su capacidad financiera? Tiene que ver con que han también delegado su función a empresas privadas, ¿no? Y entiendo que puedas estar de acuerdo en algún esquema donde se pueda manejar el recurso público a través de una institución privada, pero en el caso de Sonora ha sido un fracaso. Fue un fracaso, voy a decirlo, en Guaymas con la recolección de basura, en Agua Prieta, en Peñasco, y luego también en Cajeme con el tema mismo de alumbrado, en Abojoa con el tema de alumbrado, y luego resulta que vienen aquí a Hermosillo con el mismo esquema, un esquema que lo que hizo fue prácticamente entregarle la tesorería a una empresa privada, y digo prácticamente porque la concesión era muy clara, decía, si no puedes con el dinero del DAP, si no te alcanza, ¿verdad? Entonces también vas sobre los prediales, y si no puedes con los prediales, vas con el traslado de dominio, y si no, con cualquier otro fondo que tenga el ayuntamiento. Fíjate qué tan grave. Y eso lo dijimos una vez y otra vez, y yo sí lo digo aquí con Eduardo, fue lamentable que hubiera pasado en el ayuntamiento. Si después el PAN lo votó en contra en el Congreso, ya era demasiado tarde. Se pudo haber detenido en la administración municipal y ahí fue crucial el voto que le dio el PAN. Y así no la llevamos, pues, ¿me entiendes? Dando votos aquí, y luego desconociendo gente, y hoy tenemos una realidad, una concesión de alumbrado público que se convirtió en una carga financiera para los hermosillenses y que es una deuda. Y luego además el riesgo de que te aumenten el DAP, ¿verdad? Que eso también fue lo primero. Si te aumentan el DAP, pues prácticamente el costo va a ser para nosotros, para la gente que vivimos en este municipio. Y a costa, además, de que no van a poder prestar los otros servicios públicos. Y otro tema más, bueno, ¿para qué tienen una dirección de alumbrado público ahorita? ¿No? Sí, se supone que el esquema
de la concesión era para reducir el tema de la dirección de alumbrado. Y entonces lo único que tenemos es una duplicidad ahí también. Es un tema serio. Creo que no va a ser fácil no va a ser fácil para la presidenta municipal dar marcha atrás. Y si se da marcha atrás, pues definitivamente va a tener un costo, porque pues así está en el contrato que se firmó y que se aprobó por el Cabildo y que se aprobó en el Congreso. Entonces, sí, y además, dime, tú notas una gran diferencia en el alumbrado en la ciudad, o sea, eso también, ¿no? Yo no veo diferencia, no era necesaria esa concesión, pudo haber hecho el mismo trabajo directamente la administración municipal a un costo mucho menor, haber cambiado el tipo de lámparas, que ese era el pretexto, y que también ahí es cuestionable, pero no me voy a meter en las cuestiones técnicas, pero haber hecho el mismo trabajo a un costo mucho menor, ¿no? Yo creo que aquí debemos voltear hacia la administración anterior y hacer una revisión seria sobre las decisiones que se tomaron y darle seguimiento ante las autoridades por el fraude que se realizó en Hermosillo. ¿Cómo ves? Que vaya entonces galimatías en el que nos encontramos, porque como dices, exacto, si se cancela, no pudiera haber ya un trámite entonces de que el Congreso vuelva a votar algo, nada. Si se cancela, ¿hay penalización? Sí, exactamente, es un contrato ya, sí. Es un contrato leonino, hay que decirlo así con esas palabras, y lamentablemente prácticamente es algo constante en los ayuntamientos. Vemos el problema de Guaymas, el problema de Peñas con el tema de la basura, y empezamos a caer con la misma piedra. ¿Qué pasa aquí? Lamentablemente, si se abocara el ayuntamiento a la cancelación, seguramente va a pasar los 3 años pues, en litigio, en procesos, y va a perder prácticamente los 3 años. Yo abocaría intentar cancelarlo. Va a tener el respaldo total del Grupo Parlamentario del PAN para que exista la cancelación, pero también pues para que el cumplimiento del contrato sea en los términos. ¿Por qué? Porque se está pagando por un servicio, lo que esperamos que el servicio se dé de manera correcta y que las proyecciones de ahorro por el alumbrado público se cumplan. Si no, seguramente podrá haber litigio y yo lo que pediría es, tenemos que hacerlo sobre la mesa, una información real y lo insisto otra vez, esperamos un diagnóstico claro y preciso del ayuntamiento, no estas denuncias al aire de que fue un negocio. Pues claro, huele a negocio, se ve como negocio. ¿Por qué? Porque alguien se hizo en la oscuridad y comparto muy bien, no debe haber salido al ayuntamiento y somos muy claros en el PAN de que eso no debe haber sucedido. Y se paró en el momento que se tuvo el conocimiento pleno del tema. Lamentablemente hay muchos intereses en ese tema, y te lo digo precisamente, hay muchos intereses. ¿Por qué? Porque un contrato de esa magnitud, hecho con la opacidad que se hizo, inclusive el otro día me referenciaban esta posibilidad que tiene el contrato de ser traspasado de una empresa a otra. Si la empresa no refiere capacidad, pues lo puede pasar a una nueva empresa. Entonces pareciera que tiene salidas bastante absurdas para el respaldo del servicio de alumbrado público, que creo que debe tener mucha atención y sobre todo solucionar. Ya está aquí el contrato y creo que debemos dar un seguimiento a que cumplan en términos y en condiciones con lo que se comprometió la empresa. Pues conclusión, entonces, ¿viene algo difícil para Hermosillo en una batalla legal que si la decide dar no tendría un final o no vemos un final claro, ¿no, Dolores? Pues lo menos será un final costoso también, esa es la realidad. Ahora, para concluir y retomando lo que la diputada propuso, ¿no? Hay una obligación del Estado también de ayudar a los municipios. Esa obligación ellos mismos la manifestaron en su plan estatal de desarrollo, en su punto número 2, hablan de apoyar a las ciudades. Entonces, creo que apoyar a las ciudades, no recuerdo exactamente el término que se refiere, pero es el tema que además hay que decirlo en la cuenta pública, el que menos avance tenía. ¿Okay? Entonces, es el momento en que el Estado pueda avanzar en un tema que además está pidiéndole los sonorenses a través de sus municipios. Eso en principio. En segundo lugar, yo sí le quisiera decir a la presidenta municipal, hay 2 cosas en este momento que son muy importantes para los hermosillenses. La primera es no robar, no robar. Que esta administración no utilice el recurso público en otra cosa que no sea las cuestiones públicas, ¿no? Y la otra, y que se aplica para la presidenta municipal de Hermosillo y todos los presidentes municipales que acaban de entrar, no quejarse. O sea, ellos asumieron el deseo de ser presidentes municipales, hoy lo son, y entonces
No queremos quejas, queremos soluciones. Si están ahí, es porque la gente decidió que estuvieran ahí, no para que nos contaran lo que ya sabemos, sino para que lo resolvieran. De parte del Congreso, nosotros vamos a respaldar todas aquellas cosas que tengan ese sustento, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos, en mi caso personal, como Movimiento Ciudadano y como María Dolores del Río, que el crecimiento de México no va a ser de arriba para abajo, no va a ser una varita mágica que va a venir de arriba a cambiarlo, va a ser de abajo hacia arriba, desde el municipio y desde los ciudadanos. Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar? Creo que sí. Pues invitar a las autoridades competentes a que intercedan, ¿no? Uno de los valores principales que nosotros tenemos en Morena es no robar, no mentir y no traicionar. Si nos dieron el voto de confianza, tanto nosotros como legisladores y la alcaldesa de Hermosillo vamos a cumplir con esas tres cosas. ¿Por qué? Porque 1 de julio la ciudadanía votó, confió en nosotros y no los vamos a defraudar. Y más que nada que nosotros en esa administración y la Cuarta Transformación, la costumbre no la vamos a hacer ley. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho a los 3 diputados, interesante escucharlos, veremos pues hacia dónde va esto, porque sí es algo difícil de transitar, sobre todo con una concesión que es un Frankenstein, que se está convirtiendo en un Frankenstein, un dolor de cabeza, y el ayuntamiento dice no tenemos dinero, ¿de dónde van a pagar? ¿A quién se le ocurrió? En su momento lo debatimos muchísimo, hasta la saciedad, es decir, fueron debates públicos, privados, de todo, y el tiempo le ha dado la razón a muchos que estaban criticando y cuestionando. Dilo como es. El tiempo le dio la razón a Roselena Trujillo y a Pedro Reyes, que eran los regidores de Movimiento Ciudadano. Sí, la verdad, hay que decirlo, pues. Sí, pero también Oscar Cerrato y también a los críticos, sí. Pues a muchos que dudábamos, también nosotros también decíamos, a todo el sector, que siempre siendo minoría, ¿no? En este sexenio las críticas son minoría por lo que significa el PRI, ni modo que gobierna, pero te da la razón, pues no te equivocas porque sabes cómo se gobierna, que no se puede estar gobernando así, y más al ayuntamiento se le había advertido lo que podía venir. La cuestión es cómo te deshaces de un negocio así, que ojo, hay intereses de plutocracia ahí muy profundos. Como decías, hay intereses, obvio, esto no se movió solo, pero ya el tiempo lo dirá. No, y un poquito, y ojalá que podamos ponerle un foco de atención al tema de arrendamiento puro de los nuevos camiones. Yo creo que es un buen ejemplo para demostrar que se quieren hacer bien las cosas, y ojalá que sea un tema transparente y que en verdad el arrendamiento puro de los camiones de basura que va a hacer el actual ayuntamiento sea en términos de transparencia, en términos de competitividad, y que sea para solucionar el problema de fondo de la basura. Y va a ser, compañero, que no le quede la menor duda. Ojalá. Gracias. Volvemos, deportes, comentarios de la audiencia.